damos comienzo al ciclo de entrevistas de Espuma Social y tenemos nuestra primera invitada, Mariela Encina Lanús. Ella es oriunda del Chaco. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, muchas Mariela, gracias. Gracias a vos por acercarte y por abrir el ciclo. Es todo un honor. Bienvenida entonces. Sos comunicadora, periodista, agente de prensa, prensera, productora y entrevistadora. ¿Dónde te sentís más cómoda en todos esos lugares? ¿En dónde me siento más cómoda? Creo que me he ido sintiendo cómoda a lo largo del tiempo cuando he ido transitando esos espacios que definís de manera más intensamente. Porque en algún momento me dediqué, digamos, intensamente al periodismo cultural y ese era mi espacio, ¿no? Y bueno, ahora estoy más del lado del trabajo tal vez de producción de contenidos o de agente de prensa, y es ahí en donde me muevo a mis anchas ahora. Bien, ¿y cómo fue el llegar a la comunicación? ¿Elegiste ese camino? ¿Te eligió la comunicación a vos? ¿Fue destino, azar? Vos sabés que a veces cuando me pongo, me agobia el trabajo, porque es un trabajo súper demandante, este trabajo de ser agente de prensa o de trabajar en el periodismo también, cuando uno lo toma profesionalmente y apasionadamente, y me pongo a revisar cuestiones de la infancia, ¿no? Porque siento que ahí muchos encontramos respuestas al presente. Y hay algo que tiene que ver con esto de convocar, con esto de llamar a la gente que tiene relación específica con este laburo de prensera. Y es que me acuerdo cuando era chica, yo era la que iba golpeando las puertas de las casas de los amiguitos y las amiguitas y para invitarlos a salir a jugar. Ajá, era la que convocaba. Entonces, a salir a jugar. Entonces viene mucho de ahí. Y por ahí también esto del periodismo, de entrevistar, de tomar apuntes, está desde siempre, porque por lo menos desde los 7 años recuerdo andar con cuadernitos tomando apuntes de cuestiones, ¿no? Esto que en su momento llamábamos diarios, pero había otro tipo de anotaciones que no eran solamente sentimientos, sino cuestiones objetivas. Bien. Que iba tomando nota. Y esto de quizás relacionarte más con el periodismo o la difusión de lo cultural, tiene que ver quizás con alguna faceta que no pudiste desarrollar, como por ejemplo ser artista. ¿Quisiste ser artista en algún momento? Sí, quise ser artista, pero mi relación viene por mis padres. Mis padres eran teatristas. Ellos estuvieron un elenco de teatro infantil mientras iban a la universidad, estudiando sus respectivas carreras. Muy bien abordado, porque después revisito cosas y encuentro interesante, porque tenían música en vivo, muy interesante el abordaje del teatro infantil. Viene de ahí. Mis padres son muy teatreros y me hicieron amar el teatro desde chica. Entonces siempre he tomado muchas clases de teatro, talleres, seminarios. Pasé 2 años por la Facultad de Teatro. Pero no sé si el escenario es mi lugar. Por ahí me gusta estar un poco más entre bambalinas. Bien. Imagino que entrevistaste muchas personalidades de lo cultural. ¿Quién decís? La puta madre, mirá quién estoy entrevistando. O después, mirá, lo entrevisté, quizás no era muy conocido. Y mirá ahora lo que está haciendo. Sí. Vos sabés que disfrutaba mucho de las entrevistas. Suelo emocionarme porque me comprometo mucho con lo que está sucediendo. Eso tiene que ver, es muy teatral porque es aquí y ahora una entrevista, ¿no? Tal vez después cuando grabás encontrás los errores, digo, uy, no pregunté esto, lo otro. Pero hubo algo en especial, ya lo había entrevistado antes, pero pude entrevistar a Arístides Vargas mediante un café, y él venía de estrenar en La Plata una obra que escribió para Chicha Mariani. Y no pude, mira, me emociono, me rompí. Terminé llorando y le decía, perdón, Arístides, pero ¿ves? Me emociono como ahora. Sí. Eso fue muy emocionante, entender que, no sé, estaba siendo parte de una reconstrucción histórica, ¿no? De una reconstrucción de la memoria, con esa nota. Y bueno, después, qué sé yo, he tenido mis gustos. Entrevisté a Aristimuño desde el principio porque era la fan de la primera hora, cuando tocaba para muy poca gente, y lo seguí haciendo a lo largo de los años.
Y ahí se fue, no sé, como creando un vínculo con muchos artistas, y ese vínculo después permite hacer cada vez entrevistas más hermosas, ¿no? Claro. Ir hacia otros lugares que salen del territorio que tenés que transitar. Un disco, un estreno, qué sé yo, un lanzamiento, un libro. Pero bueno, hay entrevistas como esa que te cuento, que hasta el día de hoy me emociona. Entrevistar a Ernesto Suárez me emociona muchísimo, siempre, siempre. Me hace reír, me hace pensar. Tengo afinidad con él porque trabajo con él, aparte, pero él no deja de sorprenderme. Mariela, y trabajaste tanto en periodismo gráfico y radial también, en lo privado, pero hace un tiempo también estás con el proyecto de Argot Prensa. Sí. ¿Cómo surge y por qué el empezar a trabajar de manera independiente en la comunicación cultural? Bueno, eso fue un poco más, se dieron las circunstancias que una decisión. Eso fue en 2015, en junio. Me había pasado siempre que cuando era periodista me pedían ciertos grupos, artistas que me conocían, que les hiciera prensa. Ujú. Pero no se puede ser juez y parte. Yo considero eso, digo, uno no puede ejercer el periodismo cultural y ser prensero de artistas, o sea, digamos, estás en ese mismo espacio, ¿no? Es como, me hace un poco de ruido. Después de volver de un viaje, que estuve un año viviendo afuera, en Ecuador, haciendo un tipo de vida totalmente diferente y no referido a mi profesión, llegué a Mendoza y eso seguía habiendo esa demanda y empecé a escucharla. Y decir, bueno, si esto está pidiendo ser abordado, debe ser por algo. Entonces se fue un poco de manera intuitiva, un poco para buscar una salida laboral, digamos, encontrar un espacio de acción. No quería volver a transitar los mismos caminos, ya los había recorrido y en este regreso a Mendoza quería empezar un camino nuevo, referido a la comunicación. ¿Cómo? Digo, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde voy? Ese era un ámbito que desconocía. Entonces, así empezó Argot. Argot significa jerga. Es una palabra muy vieja que casi nadie usa y yo soy muy old fashion, creo, soy media tradicional en algunos conceptos y cuestiones, conservadoras si se quieren algunas cuestiones que creo que está bueno conservar, ¿no? Y bueno, esa palabra, esto de jerga, conocer la jerga, tenía que ver con conocer el lugar, conocer de lo que se habla, y eso para mí es fundamental para un agente de prensa. Debe saber de lo que está hablando, y si no lo sabe tiene que estudiarlo, investigarlo, husmear ahí, porque eso hace que lo que vos acercás a un periodista, a un medio, pueda llegar a ser irrefutable si se quiere. Bien, y ahora están por lo que vemos, con bastante trabajo, difundiendo mucho con Argot. Pero ¿cómo fueron los primeros días? Los primeros días. Los primeros días siempre son inciertos, ¿viste? Es como cuando uno se lanza a un vacío y no sabe qué hay ahí. Justamente te lanzas al vacío. ¿Qué pasaba? Había había una red de contactos, que esto también es el capital de personas que trabajamos en este ámbito, que hicieron que rápidamente se fueran enterando de este proyecto. Mandé un mail inicial con un eslogan que era: queremos hacerte la vida más fácil. Se la mandamos a los periodistas y a los artistas y tenía que ver con esto: yo te voy a solucionar cosas, no las vas a tener que hacer más vos. Y el primer proyecto que se acercó fue súper tradicional esto, el maestro Astudillo con su orquesta de tango, a través de una persona que me conocía que nos recomendó. Y bueno, hicimos fotos con él, una orquesta tradicional. No hay orquestas tradicionales de tango en Mendoza. Entonces, súper interesante. Un desafío. Y después, gente del teatro, que fue la especialización que yo realicé en mi carrera periodística, ¿no? Entonces, fueron llegando, sobre todo el teatro, y hoy es la cartera de clientes, si se quiere. Yo prefiero decir que acompaño proyectos, está dada por gente que viene del teatro, proyectos teatrales. Bien, y si hablamos, del teatro, pero de música, podemos referirnos o decir que estamos viviendo quizás un boom en lo que es la escena local, hacia afuera también. Desde el lado de la comunicación, ¿vos cómo lo ves? Específicamente en lo que es lo que conozco, que es el teatro, y después puedo dar deslizar una mirada sobre otros lenguajes expresivos.
a mí me sorprende y me emociona la resiliencia que tienen los artistas y que tiene el teatro en este momento. Es un momento crítico, no podemos hacer la vista gorda. Y es increíble la cantidad de estrenos, ¿entendés? No se ha perdido la expectativa, el entusiasmo por estrenar y por llevar a escena un trabajo nuevo. No he podido dar cuenta, como otros años que llevaba como un inventario de estrenos, la cantidad, pero es muchísima. Y hay nuevas generaciones. Eso es muy interesante, el recambio generacional en las escena musical, teatral, porque eso va trayendo nuevas miradas, ¿no? Nuevas formas de entender el oficio y entender la vida. Y particularmente en teatro hay mujeres que están asumiendo la dirección, y eso es histórico en este momento de Mendoza. En cuanto a la música, hay muchas bandas que ya están referenciadas en Buenos Aires. Es el caso emblemático, todo el tiempo se lo señala, pero usted señálemelo. Viven acá todavía, pero ellos ya están referenciados en Buenos Aires. Sí, de hecho deciden seguir acá. Lo cual eso también aporta otro condimento a todos los artistas mendocinos. Claro, el hecho de quedarse en tu lugar y de acá salir a giras o lo que sea, pero estás acá. Hay muchas bandas, muchísimas. Desconozco la movida musical rockera, podría nombrarte Spaghetti Western. Llenaron un teatro sin tener agente de prensa, y ese es un ejemplo muy interesante, porque está basado en el trabajo que la banda viene haciendo con su público, la relación comunicacional que tienen, que no necesitaron notas ni agente de prensa, ¿no? Y explotaron convocaron a través de las redes y ¡pum!, explotó. Con el público, ¿qué pasa con el público mendocino? ¿Sentís que hay un apoyo a los y las artistas que acompañan toda esta justamente movida y quizás esta situación que se está viviendo hoy por hoy? Ay, qué difícil, es una categoría tan difícil la categoría público porque tiene un montón de matices. El público que va a una obra que tiene un soporte marketinero tal vez no es el que vaya a una sala independiente, o sí. Digo, nos están faltando datos objetivos de esto desde estudios sociológicos o de relevo de datos que nos permitan poder abordar esa categoría de una manera inteligente. Digo, si yo diría ¿qué percibo yo? No son más que cuestiones impresionistas, totalmente subjetivas y ceñidas a mi propia experiencia. Si yo lo pienso en las salas, a veces me pregunto, ¿por qué esta obra funciona y por qué esta no? Hay una multiplicidad de factores que no puedo explicar. A veces es porque el director es convocante, el dramaturgo, la propuesta, lugar, el tema, el lugar, el momento histórico en el que esa obra se presenta. Entonces, con lo del público me meto en un brete porque no le quiero faltar respeto a la categoría. Digo, si hay que analizar, y esto tiene que ver mucho con el rigor que el dato periodístico requiere, digo, si vamos a analizar algo, tengamos datos objetivos. A partir de datos objetivos podemos discernir, hipotetizar, ¿no? Mucho se dice entre los artistas que son públicos endogámicos. Digo, solo se ven entre ellos, ¿no? Digamos, que los artistas acompañan a ciertas propuestas. Si hablamos del artista que se transforma en espectador. Para la última pregunta, para finalizar, 3 referentes culturales. 3 referentes culturales. En Mendoza. En Mendoza. Bueno, un referente cultural, y por el cariño y admiración que le tengo, para mí es Ernesto Suárez. Tal vez es un lugar común, es la respuesta que daría mucha gente, pero yo realmente creo que él lo es, y es un referente también de vida. Ernesto es en todos los sentidos. A mí los referentes que más fácil me salen son los teatreros, ¿no? Igual quiero nombrar, es periodista, pero para mí es una referente cultural, y es Patricia Slukic. Ella lo es, para mí. Ha transitado el periodismo con muchísimo compromiso, lo transita con mucho compromiso, es maestra de un montón de periodistas, y tiene parte de la historia viva, o sea, tiene toda esa data. Si querés saber algo, andá y preguntale a ella. Y me falta uno. Si no, puede quedar la incógnita también. Puede ser personaje misterioso. Para no ser injusto. Bueno, vamos a dejarlo. Va a quedar pendiente. Mariela, te agradecemos por venir. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Y nada, esperamos que en algún otro momento tengamos la oportunidad de entrevistarte.
o quizás nosotros estar de este lado. Bueno, Al si revés. los entrevisto yo, imagínense. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. nosotros terminamos esta primera entrevista del ciclo Entrevistas. Los esperamos la próxima.